Mi nombre es Brenda Geraldine Peralta Hernández y voy a hablar sobre los motores de combustión interna. ¿Qué es un motor de combustión interna? Es un motor térmico de desplazamiento positivo en el que el trabajo se obtiene mediante un desplazamiento lineal de un émbolo de un mecanismo biela-manivela. Se denomina motor de combustión interna porque el estado térmico se genera en el propio fluido que evoluciona en el motor. Su funcionamiento está dividido en 4 tiempos. El primer tiempo es el de admisión, donde el pistón baja y entra combustible por la válvula de admisión. El segundo tiempo es la compresión, donde el pistón sube y el combustible y el aire se comprimen, y las válvulas están cerradas. En el tercer tiempo es explosión. La mezcla del combustible y aire explota, y como las válvulas están cerradas, el pistón baja a potencia. El cuarto tiempo es escape, donde el pistón sube y expulsa los gases quemados por la válvula de escape. Estos son los componentes principales del motor de combustión interna, que vendrían siendo la cámara de combustión, la culata, el cilindro, el bloque, pistón, cárter, biela, cigüeñal y aquí una descripción de los componentes. La cámara de combustión es el volumen que queda por encima del pistón al finalizar la compresión y donde básicamente tiene lugar la combustión de la mezcla. El cigüeñal es un elemento rotativo del motor en el que se integra la manivela del mecanismo. El cárter es un cierre inferior del motor y ahí está el aceite con el que se lubrica. La biela es un elemento que en conjunto con la manivela convierte el movimiento lineal del pistón en rotativo, que hace el cigüeñal. El pistón es un elemento con movimiento rectilíneo y es el émbolo del mecanismo biela-manivela y aumenta o disminuye el volumen del cilindro. La culata es un elemento que constituye el cerramiento superior de los cilindros. El bloque es un elemento donde es el que contiene los cilindros y los cilindros es un volumen que aloja el fluido de trabajo. Ventajas del motor de combustión interna. Pues los motores de combustión interna tienen una buena relación de compresión, producen menos dióxido de carbono, son menos ruidosos y tienen menos vibraciones y tienen una mayor eficiencia. Y las desventajas son que es más costoso, la vida útil puede ser menos, una mala mezcla del combustible puede ocasionar un mal funcionamiento del motor. Este gasta más combustible y el combustible utilizado es altamente refinado. En los motores de antes se utilizaba un elemento llamado carburador. Pero con el tiempo pues lo quitaron ya que era muy brusco para el medio ambiente. Y ahora su mayor precisión en la dosificación de combustible inyectado reduce las emisiones de dióxido de carbono y asegura una mezcla más estable. Sistema de distribución. Aquí cada cilindro toma el combustible y expulsa los gases a través de válvulas de cabezal o válvulas deslizantes. Un muelle mantiene cerradas las válvulas hasta que se abren en el momento adecuado al actuar las levas de un árbol de levas rotatorio movido por el cigüeñal, estando en conjunto coordinado mediante la cadena o correa de distribución. La refrigeración en motores de combustión interna es necesaria para disminuir el calor generado por la quema del combustible y no transformado en energía mecánica durante el funcionamiento de estos. La principal función de la refrigeración es mantener todos los componentes dentro del rango de temperaturas de diseño del motor, evitando su destrucción por deformación y agarrotamiento.
El sistema de arranque. Los motores de combustión interna no producen un par de fuerzas cuando arrancan, lo que implica que debe provocarse el movimiento del cigüeñal para que se pueda iniciar el ciclo. Posibles fallas en un motor de combustión interna. Pérdida de una tapa de gasolina. Si no tienes una tapa de gas, esto puede hacer que la gasolina se evapore, lo que disminuye el kilometraje de la gasolina. Una bujía gastada. Las bujías gastadas prenderán una chispa muy débil que puede evitar que tu motor se encienda o hacer que lo haga durante una etapa equivocada. Una falla en el encendido afectará tu motor, el kilometraje de gasolina y puede hacer mucho daño. Un radiador obstruido. Un refrigerante sucio puede causar muchos problemas. Si tu radiador se llena de sedimento de refrigerante sucio, esto puede hacer que tu motor se sobrecaliente y tu radiador puede corroerse si utilizas agua dura en ella. Pérdida de refrigerante. Si tu carro pierde refrigerante, se sobrecalienta. Entonces, si tu motor se sobrecalienta con frecuencia, las altas temperaturas causan daños mayores que no se pueden reparar. Sensor de oxígeno roto. Este sensor mide cuánto oxígeno no se ha quemado en el tubo de escape. Entonces, si este está roto, dará información incorrecta y esto causa un menor kilometraje de la gasolina. Golpe de chispa. Esto es un tipo de combustión que se produce por la acumulación de demasiada presión y calor en la cámara de combustión. Una pequeña cantidad de esto no causará ningún daño importante, pero los golpes pesados y la detonación prolongada pueden causar daños más feos en el motor, ya que puede aplastar cojinetes de varilla, romper anillos, perforar agujeros en los pistones, golpear las ranuras de los anillos del pistón e incluso soplar una junta de culata. Aceite sucio. El aceite puede acumularse y dejar algunos depósitos en las bujías de las cámaras de combustión y las válvulas de admisión. Pueden estropear los cojinetes al dejar residuos que se incrustarán en la superficie. Mala lubricación. Tu auto necesitará aceite entre las partes móviles y esto no nada más reduce la fricción, también elimina el calor. No asegurarte de tener la lubricación adecuada puede hacer que tu auto se sobrecaliente, algunas piezas se atasquen, entonces por eso es muy importante tener un cambio de aceite regular. Pasos esenciales para el mantenimiento de los motores de combustión interna. Cambio de aceite. Operar un motor con un nivel bajo de aceite sin el cambio tan necesario puede ser perjudicial para su motor. El problema más común es el desgaste que conduce a averías con el paso del tiempo. Para un motor que ya está muy viejo, el aceite completamente sintético pues, puede impulsar su longevidad. El cambio del filtro de aceite. Los motores de combustión acumulan contaminantes con el tiempo, lo que dificulta el funcionamiento de un motor. Los filtros de aceite previenen estos contaminantes para que los motores puedan funcionar sin problemas. Entonces, cambiar los filtros es un paso esencial para la protección preventiva contra daños a largo plazo. El cambio del filtro de aire. Un motor de combustión necesita respirar y requiere abundante oxígeno para su funcionamiento eficaz. Pero con el aire, los desechos pueden ingresar al motor y causar daños. El filtro de aire atrapa tales desechos, evitando que entren y se acumulen en el motor. Y esto a su vez mejora el ahorro de combustible y reduce el consumo de energía. Los motores de combustión interna han evolucionado con el tiempo y con la tecnología, y gracias a eso han logrado que tenga una mayor eficacia y que no sea tan agresivo con nuestro medio ambiente.